con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre la Virgen María. Padre, ¿quién es la Virgen María? Te felicito que toques este tema de la Virgen María. Siempre hablar de la Virgen nos alegra la vida. La Virgen María es la Madre de Dios, elegida por Dios para ser la Madre del Salvador. Es la Inmaculada Concepción, fue concebida sin pecado original y no cometió ningún pecado. Es la siempre Virgen, virgen antes, durante y después del parto. Es la mujer asunta al cielo en cuerpo y alma. María es la criatura más pura, más limpia que ha existido y que existirá en la historia de la humanidad, porque por pura gracia de Dios fue elegida para ser la madre del único Salvador del mundo, Jesucristo. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? A ver, la palabra inmaculada viene de in, sin, mácula, mancha. Cuando decimos que María es la Inmaculada Concepción, estamos diciendo que ella fue concebida sin pecado original, que no ha cometido ningún pecado ni pecado venial y que su santidad está por encima de la santidad de los demás santos. Y todo ello por gracia de Dios. María es la quejaritomene, Lucas 1:28. Quejaritomene, traducimos llena de gracia, pero si somos más estrictos con el griego, quejaritomene es la que siempre ha estado colmada por Dios. ¿Qué es la medalla milagrosa? La medalla milagrosa es un objeto, pero que nos conecta con las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. La Virgen le dice a Santa Catalina Labouré, estamos en el siglo XIX, cómo tenía que acuñarse esa medalla. Hay una frase: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Es un objeto religioso que nos conecta con el amor a la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María concibió sin pecado? Porque Dios ha querido que su madre no tenga ningún tipo de pecado, que no tenga parte con el diablo. En María se cumple Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Es decir, Dios le dice al diablo que vendrá una mujer que será totalmente pura y limpia, y por eso María aplasta la cabeza de la serpiente infernal. ¿Por qué la Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra? Buena pregunta. Es Madre de Dios porque Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesucristo es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. María es la madre de Jesús. Si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Dice Romanos 9:5 que Jesús es el Dios bendito. Santa Isabel le dice a María: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Lucas 1:43. María es la madre de mi Señor, de mi Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano, ¿sí o no? Jesucristo es nuestro hermano. Si Jesús es tu hermano según el Espíritu Santo, María, ¿qué es de ti? Madre nuestra. Entonces, pues, creo que esto es no solamente teología de sentido común. Jesús es mi hermano, según el Espíritu Santo. Uno como nosotros, menos en el pecado. Y María es mi madre, porque Jesús es mi hermano. ¿Por qué la Virgen María es Reina del Universo? Porque ella participa de la realeza de Cristo. Bíblicamente, la mamá del rey, vamos al Antiguo Testamento, recibía un título, la Gevirá, en hebreo. Gevirá significa la reina madre, con un poder de intercesión ante el rey. Jesús es el rey con mayúsculas, María es la Gevirá, la reina madre que intercede por nosotros ante el rey. ¿Por qué María es la nueva Eva? ¿Por qué la Virgen María es la nueva Eva? Estás inspirado hoy día, buenas preguntas, ¿ah? Se ve que estás preparado. A ver,
Vamos al Génesis. Adán y Eva. Adán y Eva desobedecen a Dios. Cometen el primer pecado de la historia. Meten la muerte en el mundo. Cristo es el nuevo Adán. Adán desobediente. Cristo, nuevo Adán, obediente al Padre. Va a la cruz para salvarnos. Eva, desobediente. María, nueva Eva, obediente a Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra. Por lo tanto, Adán y Eva tenemos en ellos la desobediencia, la muerte. Cristo, nuevo Adán. María, nueva Eva, socia de Cristo, tenemos la vida, la salvación. ¿Por qué a la Virgen María se le representa como una mujer que pisa la serpiente? ¿Qué Por símbolos, Génesis qué 3:15. significados hay? Por Génesis 3:15. Hay una enemistad entre la mujer y el diablo. La mujer con mayúsculas en la Biblia es María. Ella es la mujer, Génesis 3:15. Y en María no hay pecado. Y como sabemos que en todo pecado hay una huella diabólica, dado que en María no hay pecado, en ella no hay nada, absolutamente nada, que tenga que ver con el maligno. Por eso, fíjate, Frei, que si tú eres un gran devoto de la Virgen, estás protegido contra el diablo. Y eso lo dicen los exorcistas. Cuando los exorcistas hacen su trabajo de expulsar al maligno en nombre de Jesucristo, siempre invocan a la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María es una mujer coronada con 2 estrellas? Es una imagen bíblica, Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Es la coronación de la Virgen, la glorificación de María. María es glorificada en el cielo en cuerpo y alma, está en el cielo gloriosa con todo su ser. Y está coronada porque en el cielo María ejerce su realeza maternal, intercediendo por nosotros ante Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué la Virgen María es una figura importante en el Apocalipsis? Porque el Apocalipsis muestra el triunfo definitivo de Cristo. El Apocalipsis no es un libro de terror. El Apocalipsis es un libro donde se muestra el triunfo definitivo de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la primera en participar del triunfo definitivo de Cristo es María. Y ella aparece gloriosa en Apocalipsis 12:1. ¿Qué es la Legión de María? Bueno, tu pregunta conecta con la Virgen María. Te respondo de una manera muy sencilla. La Legión de María es el ejército de María. Franz Daff fundó la Legión de María y lo hace con el deseo de extender por el mundo el amor a María, convencido Franz Daff de que quien está con María está con Jesús. La Legión de María está formada por bautizados, laicos, muy unidos a la jerarquía, que buscan la santificación en su condición propia de laicos, poniéndose en las manos de la Virgen María. ¿Qué le movía a la Virgen María? El amor a Dios, ella se dejaba guiar por el Espíritu Santo, es la mujer ungida por el Espíritu Santo. ¿Qué le movía a la Legión de María? El amor a María. La Legión de María es el ejército de la Virgen y usa una nomenclatura propia de la Legión Romana, pero ha cristianizado esos términos de la Legión Romana poniéndolos al servicio de la Virgen María. ¿Qué son las advocaciones marianas? Buena pregunta. A ver, una cosa es una aparición y otra cosa es una advocación, ¿de acuerdo? Ya. Una aparición significa que la Iglesia nos enseña, ahí se apareció de verdad la Virgen. Y una advocación es una forma de llamar a la Virgen María. A veces está conectada con apariciones, a veces no. Pongo un ejemplo concreto. Lourdes. En Lourdes hay una aparición reconocida por la Iglesia, pero también es una advocación, Nuestra Señora de Lourdes. ¿De acuerdo? Entonces hay apariciones y hay advocaciones. Y algunas advocaciones son apariciones, otras no. Por ejemplo, una advocación en el Perú, Nuestra Señora de la Paz, es una advocación, una forma de llamar a María,
pero no ha habido una aparición de la Virgen que dé lugar a esa advocación. Ya. Entonces, ¿cuál es la historia de la Virgen de Lourdes? Bueno, la Virgen de Lourdes nos lleva al año 1858. 4 años antes, Pío IX había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. La Virgen se apareció a Santa Bernardita de Subirús. Creo que son 18 veces que se aparece. De ahí brotó una fuente de agua que está testimoniado, más de 50 milagros de sanaciones. La Virgen de Lourdes está muy conectada con el mundo de los enfermos. María es salud de los enfermos. La Virgen quiere que tengamos un profundo encuentro con Cristo médico. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe? Vamos al siglo XVI, vamos al Tepeyac, en un contexto donde los misioneros franciscanos estaban fracasando en la evangelización de México. La Virgen se aparece a Juan Diego y la Virgen da una tarea a Juan Diego, que vaya a buscar al obispo. El obispo es incrédulo hasta que la Virgen hace posible que haya una señal. Se estampa en la tilma de Juan Diego la imagen de la Virgen con rasgos mestizos. Estamos hablando de que esa aparición va a significar un impulso para la evangelización de México. Nuestra Señora de Guadalupe es la Virgen María que se aparece con rasgos mestizos para decirnos que ella es madre de todos los hombres en un sentido amplio, y la Virgen quiere que todos los hombres de todas las razas acepten a Cristo en sus vidas. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Fátima? Fátima nos lleva al año 1917, nos lleva a hablar de 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Fátima nos iba a hablar de lo que significa la gravedad del pecado. La Virgen muestra a los pastorcitos una imagen del infierno, pero Fátima también nos habla del remedio, la oración, el Santo Rosario, la penitencia, el sacrificio. Fátima no ha pasado de moda. Recemos el rosario. Creo que el gran mensaje de Fátima es que el rosario es la oración de la paz, y el mal no es más que el bien, y el bien se difunde con la oración, con el sacrificio, con la penitencia. ¿Cuál es la historia de la Virgen del Carmen? Me estás poniendo a prueba mi memoria, doctor. A ver, vamos al año 1251, en un contexto donde los carmelitas estaban pasándola mal. Había una profunda crisis en la Orden del Carmelo, parecía que iban a desaparecer, y la Virgen se apareció a San Simón Stock y le da el escapulario y le dice que quien muera con el escapulario no sufrirá las penas del infierno. Y luego la Virgen, unos años después, hacia 1331, 1332, no está claro todavía el tema de los años, se aparece al Papa Juan XXII y le dice que quien muera con el escapulario y tenga que ir al purgatorio, ella irá al sábado siguiente, al día de su muerte, a sacarlo del purgatorio para llevarlo al cielo. En síntesis, la Virgen del Carmen nos muestra a María que se preocupa de nuestra salvación, que nos protege porque es madre y que no quiere que vayamos al infierno. Y si tenemos que ir al purgatorio, pues ella también estará ahí porque es madre, y ella acelerará el proceso de purificación que debemos pasar si es que aquí en la tierra no hemos purificado todos los pecados que debemos purificar. ¿Cuál es la historia de la Virgen Rosa Mística? A ver, Rosa Mística nos lleva a Pierina, una mística italiana, pero Rosa Mística todavía no está probado, así que no me voy a detener mucho en la Rosa Mística. La advocación sí, pero la aparición no está probada, así que no me quiero detener en las apariciones porque yo no soy autoridad eclesiástica con potestad para decir si se apareció o no. Simplemente digo que es una advocación muy bonita, donde aparece la Virgen teniendo en su pecho 3 rosas,
Las rosas pues nos hablan de la oración, del sacrificio, la penitencia. María quiere que oremos, que ofrezcamos todos los días sacrificios a su Hijo Jesús y que vivamos la penitencia ya sea como virtud o como sacramento. ¿Cómo se explica el drenaje, la fluidez de la escarcha de la Virgen Rosa Mística? Mira, hermano, yo honestamente nunca he visto que ¿De dónde cayó viene? escarcha. La verdad que no te puedo decir. ¿De dónde porque viene nunca lo he ese visto. poder, ese milagro de botar, de que la Virgen Rosa Mística bote escarcha? Eso me supera, hermano, no te puedo decir porque no he tenido experiencia. Te voy a contar una anécdota. Ya. Acá en la parroquia, en tiempos de Navidad, en semanas previas a la Navidad, se piden regalos. Ya. Y gracias a Dios, tengo una parroquia muy generosa, muy generosa. Siempre llegan regalos para diferentes lugares y podemos tener más de 1000 regalos para llevar a niños pobres. Y un día pues había bastantes regalos en la caja donde se recolectan los regalos y yo me puse pues a recogerlos. Y en los regalos hay pues escarcha, ¿no? Hay adornos navideños con escarcha. Sí. Entonces llevo y evidentemente la escarcha se me queda en el hombro. Ya. ¿Y qué pasó? Que alguna mística, Padre escarcha, la Virgen se ha aparecido. No, hermana, tranquila, tranquila. Esa escarcha es de los regalos. Entonces, no caigamos en lo raro, ¿me entiendes? No caigamos en lo raro. Así que otra pregunta, hermano. Haz tus preguntas de cosas Ya. ordinarias. ¿Cuál es la historia de la Virgen Dolorosa? Otra virgen emblemática del Santuario Divina Misericordia. Muy emblemática, no solo para el santuario, para toda la iglesia. Es que esto tiene su origen ya en los primeros siglos, cuando se medita en los dolores de la Virgen, en los 7 dolores de la Virgen, en las 7 espadas. ¿Cuáles son los 7 dolores o las 7 espadas? ¿Cuáles son los 7 dolores o las 7 espadas? A ver, te voy a mencionar algunos, ¿ya? Y lo otro te lo dejo como tarea. No, padre. Primer dolor, primera espada. Cuando el anciano Simeón le dice a la Virgen que el niño va a crecer y será signo de contradicción. Cuando la Virgen y San José tienen que huir a Egipto. Cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo lleva la cruz y se encuentra en la llamada calle de la Amargura con la Virgen. Cuando crucifican a Jesús, ahí está la Virgen viendo cómo crucifican a su hijo. Cuando la Virgen recibe a su hijo en sus brazos, la piedad, ¿te suena la piedad? Sí, padre. Y cuando Jesús es sepultado. Mira, me ha salido, ¿ah? Tengo que, modestia aparte, decir que mi memoria está intacta. ¿Los ha hecho todos? Sí. Ya. Y si no, no me hagas roche, hermano. Creo que he dado los 7 dolores ya. Si no, miras el video y verificas. ¿Cuál es la historia de la Virgen de las Mercedes? La mechita. Hay una salsa, ¿no? ¿Ah? Hay una salsa. Virgen de las Mercedes. Patrona de los reclusos. Sí. Para Bueno, esto nos lleva a San Pedro Nolasco, nos lleva a la fundación de la Orden de la Merced. La Virgen se apareció a San Pedro Nolasco y le pidió la fundación de una orden para rescatar a los cristianos que habían sido tomados prisioneros por los musulmanes. O sea, la Virgen de la Merced conecta con una obra de misericordia, redimir al cautivo. Estamos en una situación muy complicada para la cristiandad. Los musulmanes, cuando llegaban a un lugar e invadían, tomaban a los cristianos como esclavos. Estamos hablando del siglo XIII, y San Pedro Nolasco recibe la aparición de la Virgen para fundar esta orden, Nuestra Señora de la Merced. Merced es favor, misericordia. María tiene misericordia de sus hijos que han sido esclavizados por los musulmanes, y María tiene misericordia de nosotros cuando estamos esclavizados por el pecado. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Chapi, de Arequipa? Aquí no hay una aparición, es una advocación. Tengo entendido, habría que preguntarle a un arequipeño, ¿ya? Yo aquí sí
no tengo datos exactos, pero en el lugar donde está el santuario, la Virgen de Chapi, parece que la Virgen quiso quedarse, la imagen quiso quedarse ahí, y por eso se construyó el santuario. ¿Cuál es la historia de la Virgen de la Nube de la Hermandad del Señor de los Milagros? Ya, es una imagen traída de Ecuador, que inmediatamente se acopló al otro lado de la imagen del Señor de los Milagros, y que expresa cómo en la Iglesia Católica no hay fronteras. Nuestros hermanos ecuatorianos son hermanos en Cristo, y qué bonito que en la procesión del Señor de los Milagros, por un lado esté Jesús, al otro lado la Madre, porque la Madre va con el Hijo, y que esa imagen venga del Ecuador, un país hermano. ¿Cuál es la historia de la Virgen María de Satanudos? Bueno, has tocado una vocación para mí muy querida. Vamos a Alemania y una pareja de esposos está en crisis, parece que se van a separar, van a hablar con un sacerdote. El sacerdote les dice que recen a la Virgen. No nos olvidemos que María interviene en la boda de Caná para que se resuelva un problema, faltaba vino. Jesús acoge la plegaria de su madre, el pedido de su madre, y hace el primer milagro. Juan 2:1-11. Entonces, este sacerdote les dice a estos esposos que estaban en crisis que le recen mucho a la Virgen, porque querían separarse, querían divorciarse. Y estos esposos le hacen caso al sacerdote, rezan a la Virgen y se resuelve el problema matrimonial. Entonces, este sacerdote manda pintar la imagen donde la Virgen está desatando nudos, que son los problemas. Entonces, el origen de María desata nudos está en que la Virgen desató un problema matrimonial. Y en un sentido amplio, María desata todos los problemas que van apareciendo en nuestra vida, porque la Virgen nos lleva a Jesucristo. Y Jesucristo es el que siempre está actuando en nuestro favor. ¿Cuál es la historia de la Virgen María Auxiliadora? Bueno, en realidad no viene con Don Bosco. Don Bosco es el que la va a marketear, podemos decir, pero ya en los padres de la Iglesia se hablaba de María ¿Qué Auxiliadora. padre de la Iglesia? San Juan Crisóstomo, por ejemplo, habla de María Auxiliadora, pero luego en el siglo XIX Don Bosco va a impulsar la devoción a María Auxiliadora y dirá: ten devoción a María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. ¿Cuál es la historia de Nuestra Señora del Pilar? Es la primera aparición mariana. Estamos hablando de que la Virgen todavía vive en la tierra y milagrosamente se aparece a Santiago, que estaba evangelizando España. Santiago estaba fracasando, predicaba, pero parece que predicaba las piedras. Entonces dice la historia que él, desanimado, se sentó a orillas del río Ebro, Zaragoza, y la Virgen se apareció sobre un pilar, ¿sí? Sobre una columna de piedra, y le animó para que anunciara el Evangelio. Y entonces Santiago tomó fuerza y comenzó a evangelizar con ánimo, con ilusión, con alegría, y vino la evangelización de España. ¿Cuál es la historia de Nuestra Señora de la Evangelización? Ya es una imagen traída de España en el momento de la conquista y que luego ha sido también marketeada, promovida, sobre todo cuando estaba como obispo auxiliar Monseñor Brasini. Es la patrona de la Arquidiócesis de Lima, Nuestra Señora de la Evangelización. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Luján? La Virgen de Luján, que es muy querida en Argentina, tiene una historia bonita porque estaban llevando la imagen a un lugar, pero la carreta se detuvo, nadie movía la carreta y no había manera de moverla, entonces se vio como un signo de que ahí tenía que quedarse la imagen y se construyó el santuario. ¿Qué tan importante fue la Virgen María o es la Virgen María para la catequesis en la colonización de América por los españoles? Fue vital porque María es la madre y una madre siempre muestra ternura, cariño. María muestra la ternura de Dios. Con eso creo que te estoy diciendo todo. Evangelizar implica mostrar
En primer lugar, que Cristo es el Salvador, Cristo es lo máximo, pero Cristo es verdadero hombre, no solo verdadero Dios, y como hombre tiene una madre. Como hombre tiene una verdadera madre que además es nuestra madre. Entonces, mostrar a la Virgen como Madre de Jesús y Madre nuestra hace de la fe algo muy cercano. Tenemos una madre que está a nuestro lado y que nos lleva a Jesús. ¿Qué tan importante fue la Virgen María en el virreinato del Perú? Fue vital porque, como te he dicho, la Virgen pone el toque amoroso, tierno, delicado, propio de ser madre, y es la que nos acerca a Jesús. Y por eso podemos contemplar en las pinturas, en las iglesias que se construyen en la época de la colonia, la presencia de la Virgen María. ¿Qué tan importante fue la Virgen María para la escuela cusqueña? Importantísima, ¿no? Qué bonitas las imágenes de la Virgen en la escuela cusqueña, son joyas de arte, y convendría promocionar más. Tú que eres medio guía turístico, ¿ya eres tu guía titulado o no? No, todavía. Bueno, es chamba, ¿no? Porque los jóvenes no conocen el patrimonio cultural del Perú, que es extraordinario. Sí. Sería bonito hacer una exposición sobre las imágenes de la Virgen María presentes en la escuela cusqueña o en la escuela quiteña también, una comparación. ¿Qué tan importante fue la Virgen María para la escuela limeña? Que es también otra También, lo mismo importante. que te digo con la escuela cusqueña, lo mismo. Es que está la huella de María en el arte. Sí. Entonces, esto expresa que el Perú es un país mariano. ¿Qué tan importante fue la Virgen María para la independencia del Perú? Bueno, la Virgen acompaña siempre al pueblo de Dios en sus justas reivindicaciones, y el proceso de la independencia es complejo, también hay que decirlo. También es complejo, pero María es madre, y claro, María es madre y María quiere a todos. Entonces María quiso y quiere a los de un lado y a los del otro lado, a los que eran también partidarios de la corona y a aquellos que buscaban la independencia. La Virgen está por encima de las diferencias. ¿Qué tan importante fue la Virgen María para la época republicana del Perú? Te digo lo mismo que te he dicho en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la independencia. María acompaña a su pueblo. Hoy también la Virgen nos acompaña en esta situación tan complicada que estamos viviendo en el Perú. Entonces María ha acompañado al pueblo peruano y lo seguirá acompañando siempre, porque el Perú es un pueblo mariano. Es que tú vas a cualquier pueblito y te vas a encontrar en cualquier iglesia una imagen de la Virgen, y te vas a encontrar en todas partes nombres marianos. María del Carmen, María Fátima, María Lourdes, María del Rosario. Mariano. José María. Por ejemplo. Vamos cerrando, doctor. ¿Qué tan importante es la Virgen María para la sociedad del tercer milenio de hoy? Es muy importante porque la Virgen nos muestra la belleza de vivir con Dios. Yo creo que eso es lo que hay que incidir hoy, en que estamos viviendo en una profunda crisis en la sociedad de valores, una crisis de fe también dentro de la iglesia. María nos enseña que la felicidad está solo en Dios, y que estar con Dios no es ser aburrido, no. María nos enseña que estar con Dios nos hace alegres. Cuánto bien nos hace meditar en el Magnificat. La Virgen nos enseña que si centramos nuestra vida en el Señor, vamos a estar de verdad alegres, vamos a tener fuerza para hacer el bien. Por eso, contemplar la vida de la Virgen, tal como nos presentan los evangelios, es de mucha actualidad. Tenemos que salir como la Virgen María a buscar a las personas necesitadas. Es lo que María nos enseña en el pasaje de la visitación. Tenemos que contemplar el rostro de Cristo como lo hizo la Virgen, Lucas 2:19, Lucas 2:51. Todo lo que la Virgen veía de Jesús lo guardaba en su corazón. Necesitamos recuperar hoy en día el hábito de la oración, dejar de lado durante un buen tiempo en el día los celulares, para ponernos a orar, para contemplar a Cristo, para ir al Santísimo. La Virgen nos enseña lo que es la fortaleza. Ella estuvo al pie de la cruz, la vida no es fácil.
La Virgen nos enseña la belleza de la vía de la gracia. Padre, ¿por qué crisis de fe si todavía las procesiones del Señor de los Milagros en Lima Centro y en los distritos en donde hay hermandades son populosas, son numerosas? ¿Por qué crisis de fe? Mira, yo no voy a hacer aguafiestas, para pero Semana Santa te voy a decir también. algo. Te voy a decir algo. Por un lado, bendito sea Dios que hayan procesiones, bendito sea Dios que haya mucha gente. Aquí hemos tenido bastante gente en la procesión del Santo Sepulcro, de la Virgen Dolorosa. Bendito sea Dios que haya gente que acompaña las procesiones. Eso por un lado. Ya. Pero por otro lado, vamos a preguntarnos, todas esas personas que acompañan las procesiones, todos los domingos van a misa, se acercan a la confesión con frecuencia, van al Santísimo o se quedan solo con la procesión. ¿Cómo está la vida moral de esas personas? ¿De verdad todas esas personas están a favor de la vida? ¿Están a favor de lo que significa el valor sagrado del matrimonio y de la familia? ¿Cómo es la vida moral de esas personas? Porque cuidado, que la fe no es una cuestión solo de acompañar una procesión. La fe marca también la vida moral. ¿Por qué crisis de valores si aquí hay conservadurismo, tradición, costumbre? Mira, hermano, no sé en qué mundo vives, pero yo que enseño en una universidad me he dado cuenta que los jóvenes hoy están bien ideologizados, ¿ah? Así que no canten. Pero esos son los de Lima, pues. Los de provincia todavía son recatados. En todo lugar hay gente recatada y gente liberal, ¿ah? En todo lugar. Tampoco voy a generalizar, pero sí creo que un buen porcentaje hoy en día, no solo de jóvenes, sino también de personas no tan jóvenes, están profundamente ideologizadas y llamándose católicos, dicen, bueno, pues ahora los tiempos han cambiado, todo vale, y bueno, ¿qué de malo tiene que haya relaciones sexuales ante el matrimonio? ¿Qué de malo tiene que la chica aborte? Pues no va a arruinar su futuro. ¿Qué de malo tiene que dos varones estén unidos y se aman? Pues estamos viviendo, repito, una profunda crisis moral. Pero no todos están en el mismo saco, No he cortados con la generalizado. misma tijera. No he generalizado, doctor, he dicho hay porcentajes. Cerremos la entrevista, doctor, que tengo que salir. Ya, ciérrala. Ya, ¿qué tan importante es la Virgen María para los diocesanos? Bueno, todo sacerdote tiene que ser mariano, ¿no? O sea, sería el colmo que un sacerdote no sea mariano. Eres sacerdote de Cristo. Si eres sacerdote de Cristo, eres sacerdote de María. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los franciscanos? ¿Cuál es su relación, su vínculo? Bueno, los franciscanos siempre se han caracterizado por su gran amor a la Virgen, sobre todo son grandes defensores de la Inmaculada Concepción. Pensemos en Duns Scoto. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los jesuitas? También los jesuitas, sobre todo los de antes, han sido grandes propagadores de la devoción a la Virgen María. Pensemos en el colegio La Inmaculada, no lleva el mismo título, La Inmaculada te está diciendo bastante. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los dominicos? Recontra importante, hermano, porque los dominicos son los que van a propagar el rezo del Santo Rosario. O sea, Nuestra Señora del Rosario es la vocación de los dominicos. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los mercedarios? Recontra importante, Nuestra Señora de la Merced. ¿Conoce la iglesia, no? Sí, esa portada que tiene estilo churrigueresco, barroco. Entonces los mercedarios han contribuido mucho a la devoción a la Virgen, sobre todo bajo la vocación de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los reclusos. ¿Cómo es la canción? Tú taraléala, a ver. Virgen de las Mercedes. Ya, sigue, doctor. A ver, usted. No canto bien. Ya, bueno, ¿Qué es tan importante es la Virgen María para los agustinos? Bueno, yo estoy en el Colegio San Agustín y la Virgen María siempre ha estado presente en la vida de los agustinos. Tenemos a Nuestra Señora de la Gracia, esa vocación de San Agustín, la vocación agustiniana, Nuestra Señora de la Gracia. Lo que dijo San Agustín de la Virgen María es espectacular. ¿Qué dijo?
San Agustín, cuando habla de la Virgen María, remarca mucho el tema de que ella era especial. La Virgen María era especial, ¿no? Y la Virgen, dice San Agustín, fue más feliz creyendo en su Hijo que concibiéndole en sus entrañas. Es decir, San Agustín remarcó mucho la fe de María. María es más feliz creyendo en su Hijo que concibiéndole en sus entrañas. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los salesianos? Bueno, Don Bosco pues es un tigre, ¿no? Don Bosco es de los santos que más han enfatizado el acudir a la Virgen. Ten devoción a María Auxiliadora y verás lo que son los milagros. Así que, cómo no sacarnos el sombrero ante lo que hizo Don Bosco, llevando el amor a la Virgen Santísima a los jóvenes. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los claretianos? Los claretianos. Mira, San Antonio María Claret era recontra mariano y es el que va a difundir la devoción al corazón de María. Ahí nos hemos conocido pues en la parroquia Corazón de María, ¿no? Sí. Ahí empezó mi martirio contigo, hermano. Yo fui pues el primero que recibió esa iglesia de los diocesanos, ¿te acuerdas, no? Sí. Año 14. Entonces, la cúpula Sí. está en Sucre, la cúpula es la iglesia Corazón de María. Los claretianos siempre han difundido lo que significa el corazón de María. Qué bonita vocación, el corazón de María. Que es un libro además que he escrito, ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿Cómo se llama? Cada día en el corazón de María. Tú sabes los títulos de todos mis libros, ni yo me acuerdo ya, hermano. ¿Ah? Ya. Hincha, pues, hincha. Sigue, ya terminemos porque tengo que salir. Yeah. ¿A dónde tiene que salir y de dónde tiene que salir? Tengo que dar unciones, tengo que dar comuniones, tengo reunión de decanato. Sigue. Yeah. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los combonianos? A ver, San Daniel Comboni, que fue el apóstol de África, siempre se apoyó en la Virgen María. Y también San José, ¿eh? Sería bonito un día. ¿Por qué no haces un programa de San José, así como has hecho de la Virgen María? Yeah. San Daniel Comboni se apoyó siempre en la Virgen María y nos enseña Comboni que si nosotros nos apoyamos en la Virgen, también vamos a ser buenos misioneros, porque todos tenemos que ser misioneros. ¿Qué tan importante es la Virgen María para los sodalites? Es que, hermano, yo no conozco mucho de los soálites, he sido profesor de algunos soálites en la facultad. Yeah. Ellos sí difunden sobre todo Nuestra Señora de la Reconciliación. Yeah. Sería bueno que entrevistes a un padre soálite, ¿no? Que te explique cómo es su carisma. Pero yo tengo entendido por lo que veo y veo que hay piedad, devoción en los soálites que conozco, que difunden mucho Nuestra Señora de la Reconciliación. ¿Cuáles son los referentes católicos de la religiosidad mariana? Bueno, hay varios, te menciono algunos. El rosario, la medalla milagrosa, las estampitas de la Virgen María, las romerías, el rosario de la aurora, que aquí lo vivimos en el santuario todos los sábados, son expresiones de nuestro amor a la Virgen. ¿Qué tan importante fue la Virgen María para la recuperación del Papa Juan Pablo II? Después del atentado de Aliaca. ¿Cómo no hablar del 13 de mayo de 1981? Aliaca dijo que él disparó a matar y había ensayado cómo matar al Papa, disparó a matar y no lo mató. Y él no se explica. San Juan Pablo II sí lo explicó. San Juan Pablo II dijo, una mano disparó la pistola, otra mano, la de la Virgen, desvió la bala. 13 de mayo de 1981, el 13 de mayo es el Día de la Virgen de Fátima. ¿Y cuánto tenemos que agradecer a San Juan Pablo II? Y con esto termino ya, porque él también nos enseñó con su vida y con sus escritos la importancia de la Virgen María. Su lema, totus tus, soy todo tuyo María y todo lo mío es tuyo. Aprendamos de los santos a ser recontra marianos. Doctor, ahí nos vemos, ánimo y de acá al otro año la entrevista, ¿ya? Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Bredi, Armando Romero Paredes. No se pierda el Correo Mariano, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima
a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. El Correo Mariano, su referente católico. También no se pierdan los programas radiales del Padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú, entrando a cualquier buscador o navegador. Lo puedes sintonizar en la página web o en el fanpage de Radio María Perú. Esa página o ese fanpage con el logotipo de la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. Y también no deje de regalar, compartir, leer y consumir los libros del Padre Carlos Rosel de Almeida. Semillas de Misericordia, de Editorial Paulinas. El brazo que sostuvo a Dios, de Editorial Paulinas. Y Los ratitos, como un ratito con la Virgen María, de Editorial Paulinas. De venta en Editorial Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco y en la Librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Gracias, Padre. Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.